Dice del versos 1 al verso 4. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta noche maravillosa en que nos has concedido un día más de vida. Una noche muy especial para nuestras vidas, ya que nos permites aprender de tu palabra. Una noche especial porque nos permite, Señor, contemplar tu gracia, llenar tu trono de alabanza, de exaltación, de adoración, Señor, de himnos que glorifican y exaltan tu majestuosidad, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, deleitarnos en ellos también. Permites que nuestro espíritu se regocije en tu alabanza, en tu adoración, Señor. Permite, Señor, que nuestro espíritu se goce en tu presencia. Gracias, Dios, porque ¿quiénes somos nosotros para participar de tan loable acción, Señor, de adorar a un Dios supremo, de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, de adorar a un Dios 3 veces santo? ¿Quiénes somos nosotros? Si solo tus ángeles te adoraban y decían, santo, santo, santo eres tú. Sí, Señor, santo eres tú. Y nos permites participar de esa hermosa adoración. Gracias, Dios, por el hermano que nos llevó en la dirección. Gracias, Dios, por reunir este remanente. Y gracias, Dios, por seguir hablando a nuestra iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Oramos una vez más, Señor, por las personas que nos piden oración: Indiana Castellón, Uriel Castellón, la familia Castellón, por Cristian, Señor, que lo ayudes, Señor, en su situación difícil que están enfrentando, y que permitas, mi Dios, que tu gracia, tu misericordia, tu poder sea manifiesto en esa situación, Dios, y tú, mi Dios, contrarrestes toda acechanza que el maligno ha levantado con impetuosidad. Y permita, Señor, que todo esto sea para alabanza y gloria de tu santo y bendito nombre, para glorificarte a ti, para exaltarte a ti, Señor, y solo a ti. Danos fuerza, danos sabiduría, danos entendimiento, ábrenos luz en medio de las tinieblas, Señor. Ábrenos caminos, Señor, ábrenos sendas por la cual puedan dirigirse nuestros pasos y sea tú la luz en nuestro camino. Ayuda, Señor, a Roberto Rocha, Señor, ilumina sus pasos por el cual él debe seguir, Señor. Usa, Señor, a las personas adecuadas, Señor, que necesitamos para emprender esta situación. Úsalas, mi Dios, conforme a tu gracia, a tu poder, tu soberanía, Dios. Tu justicia, Dios, prevalezca para siempre. Ayuda, Señor, a la hermana Reina Herrera, Señor, que pueda restaurarse pronto. Ayuda, Señor, al hijo de Edwin, mi Dios, que hoy me pidió oración. El vecino Edwin, Señor, de allá de la 1 de Mayo, que está necesitado de ti. Y que tú lo guardes y que tú cumplas tu propósito en él. Su papá Edwin y su mamá Elisa están confiados en ti. Se están apoyando en ti. Glorifica tu nombre, Señor, en esta familia. Glorifícate, mi Dios. Y ayúdame, Señor, a tener paz en mi corazón, fortaleza en mi espíritu, salud en mi cuerpo, Señor. Y tener siempre ese deseo de servirte, de honrarte, Señor. Dame siempre ese deseo de poderte servir. Y pon siempre de tu Espíritu Santo en mi corazón para que yo pueda amarte, servir y glorificarte únicamente a ti. Dame sabiduría, Dios, para guiar mis pasos, guiar a mi familia y guiar este remanente, Señor. Por Jesucristo, prepara nuestro camino a los que hemos de ir, hermano Redir, hermana Suyen, al hermano Pedro, hermana Gladys, al hermano Kenneth, al hermano Mario, a mi esposa y a mí, Señor, que vamos a emprender este viaje misionero, que no es de paseo, no es de turismo, sino es de mucho trabajo, Señor. Danos
esa bendición, Señor, de poder contemplar tu gloria en esa comunidad y que los corazones puedan abrirse a tu palabra y a tu gracia, Señor. Y muchos puedan recibir ese favor tuyo y puedan ser salvos para tu honra y para tu gloria. Señor, por Jesucristo te ruego que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Y ayuda a los hermanos que quedan aquí para el evangelismo. Prepara a los que mañana vayan a acompañar al hermano Rieder en el evangelismo, maestros y hermanos de la iglesia. También prepara para los del sábado, Señor. Ayúdanos en esta causa tuya para que podamos cumplirla con responsabilidad. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador lo pedimos con acciones de gracia. Amén. Bien, hermanos, en este capítulo, hermanos, amados, el apóstol Pablo traza imágenes de la iglesia al utilizar este cuadro y señala lo que se supone que la meta, que es la meta, que la meta es el ministerio de Jesucristo. Él utiliza cuadros de la vida, así como hacía nuestro Señor Jesucristo, cuando decía, el reino de los cielos es semejante a una levadura, una mujer que perdió su dracma, una mujer que leudó el pan hasta que todo fue leudado, y leudó una masa en 3 medidas hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo una fiesta, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Semejante al que lleva la semilla, dice, y regó la semilla, y parte cayó en el camino, en pedregales, en espinos. Entonces, siempre Jesucristo estaba haciendo uso de parábolas, porque estaba profetizado que en parábolas le iba a hablar al pueblo, para que los que oyeran no entendieran y se convirtieran al Señor. Es decir, no por lo que entienden, sino por fe. De igual manera, el apóstol Pablo hace alusión bastante a este tipo de cuadros y usa el cuadro de lo que es la agricultura y presenta, ¿verdad?, la agricultura y que la meta es el ministerio de la iglesia. La iglesia es una familia, que está alcanzando o está en busca de la madurez. La iglesia es el campo y la meta es la cantidad. Oiga bien, cuando pone que la meta, en primer lugar dijimos que usa este cuadro y señala lo que se supone que es la meta, que es el ministerio. Cuando es la iglesia, la meta es el ministerio. Después dice que la iglesia es una familia y la meta es la madurez. Después presenta que la iglesia es el campo y la meta es la cantidad. ¿Entendimos esos 3 aspectos que presenta Pablo en este capítulo? Dijimos, la primera es una iglesia. Primer cuadro, la iglesia. La meta de esa iglesia es el ministerio. Después presenta un cuadro que la iglesia es una familia y la meta de una familia es la madurez. Es decir, tenemos un niño, no queremos que todo el tiempo sea niño, queremos que el niño crezca y nos preocupamos los padres y involucramos al resto de la familia por el bienestar y el desarrollo de aquel niño. Porque si miramos que el niño nunca caminó, nos preocupa, si nunca habló, nos preocupa, si no se mueve, nos preocupa, y si no crece, nos preocupa. Entonces, la meta de la familia, ¿cuál es? Que el niño crezca. A eso se le llama madurez, ¿verdad? Y vamos viendo que el niño tiene un crecimiento o un desarrollo normal. Y cuando presenta a la iglesia como un campo, entonces, como un campo, la meta es la cantidad. ¿Por qué hablamos de la cantidad? Porque usted siembra un quintal de frijoles y no va a esperar que el quintal de frijoles le dé medio quintal o 25 libras. Usted siembra un quintal de frijoles esperando sacar tal vez 50, 100 quintales de frijoles. ¿Por qué? Porque un grano de frijol le va a producir una planta que le va a dar 20, 30 semillas. ¿Me entiende?
Entonces, cuando habla de que la iglesia es el campo, la meta de que la iglesia sea un campo es el crecimiento, ¿verdad? Es la cantidad, multiplicar. Si usted siembra un grano de maíz, no esperar que le salga 2, 3 granos en el elote. Espera que por lo menos ese grano le produzca unos 50 granos más. Entonces, si sembró un quintal y en el quintal iban, por ejemplo, por grano, imagínense cuánto pesa un grano de maíz, cuánto le va a producir por 50 granos. Si sembró, póngale un quintal, está esperando sacar 50 quintales. Hipotéticamente hablando, poco sé de la agricultura yo. Y por último, presenta a la iglesia como un templo. Y la meta, cuando presenta a la iglesia como un templo, es la calidad. Entonces, ¿qué miramos en este cuadro? Número 1, dijimos el ministerio, hablando del servicio. Número 2, la madurez. Número 3, la cantidad. Número 4, la calidad. Porque aquí está hablando ya Pablo no de una manera individual ni particular, sino que está hablando a nivel de iglesia. Y recuerde que nuestro propósito para este año es que nuestra iglesia crezca y madure. Crecimiento y madurez. Crecimiento numérico, sí, pero también crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Pero que ese crecimiento no sea deforme, porque hay personas que son bastante altas, crecieron, desarrollaron, pero nunca maduraron. Es decir, hay personas que llegan a 30, 40, 50 años, 60 años y son personas inmaduras. ¿Cómo decimos que inmadurez? Porque son personas irresponsables, son personas blandengues, son personas de apariencia, de doble personalidad, etcétera. Entonces miramos que a pesar de que decimos, y es una persona adulta y no se puede fiar de ella porque es persona inmadura. En cambio, hay personas que son jóvenes y por la experiencia de la vida o la formación en que fue criada, actúan con madurez, con mayor madurez que aquellas personas que han llegado a una edad más adulta y que no son maduras. Entonces, podemos ver, hermano, que dentro de nuestro propósito como iglesia es que la iglesia crezca en conocimiento, por decirle así, de la Biblia, en responsabilidades, en carácter, en buenas actitudes, que la iglesia crezca en buenas obras, que la iglesia crezca en buena disposición, en buen servicio, que todos los que estamos aquí fielmente tengamos siempre esa disposición, ese amor, ese respeto, pero que también lo hagamos con madurez. Porque de poco aprovecha que alguien venga y se disponga a servir, ¿va? Y después se esté lamentando, esté lloriqueando, esté murmurando, esté quejándose, esté lamentándose, que solo yo, y que mira a fulano, y que mira aquí, y que mira allá. No sirve. No sirve. Y eso es lo que vamos a tratar en esta noche. La iglesia local. El mensaje del capítulo 3 es para la iglesia local, como les decía, no como individuos, sino como un todo. En primer lugar dijimos la familia. La meta de la familia, la madurez. ¿Por qué? Miramos del verso 1 al verso 4, dice que de manera yo, Pablo, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a ¿qué? A carnales. Pablo ya había explicado que hay dos clases de personas en el mundo. La natural, que no es salva, y la espiritual, que sí es salva. Hay dos clases de personas en este mundo. Los salvos y los no salvos. ¿Verdad? No hay 3, no hay 4, solo 2. ¿Hay medio salvo? No. Dios no anda zancochando a nadie. O es salvo o no es salvo. O es oveja o es cabro. Por ejemplo, cuando Jesucristo dijo allá en Mateo 25 que sus ovejas iban a estar a la derecha, le iba a decir, bendito de mi Padre. Y que cuando a las que tenía a la izquierda, que eran los cabros, ¿verdad? Eran los cabros, le iba a decir, malditos al fuego eterno. Pero no dice que en medio tenía un peligüey.
No dice que tenía peligüey. ¿Y saben qué es el peligüey? La mezcla de cabro con oveja. Mitad cabro, mitad oveja. Eso no existe. O es oveja o es cabro. Entonces, nosotros podemos ver que solo hay dos clases de personas: los salvos y los no salvos. Pero dentro de los salvos hay creyentes maduros y creyentes inmaduros. Esa es la distinción. No es que hayan tres tipos de personas: dos, salvos y no salvos. Pero dentro de los salvos hay creyentes maduros y creyentes inmaduros. Y dentro de los creyentes inmaduros, dentro de los creyentes maduros son aquellos que paulatinamente van creciendo, como dice el apóstol Pedro, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ah? Van creciendo. Entonces ahí se aplica un creyente maduro, porque no es maduro totalmente, pero se mira que va creciendo espiritualmente. Año con año, mes a mes, nosotros miramos que ese hombre va creciendo cada día más fiel, más responsable, más activo, más entregado, cambio en su vida, más devoto, una devoción, un amor, una pasión, una entrega. Entonces decimos, va creciendo, va madurando. Pero, entonces está dentro del equipo de la madurez. Hay otros que han alcanzado la madurez y siguen ejerciendo esa madurez. Y también seguimos creciendo. Yo, Pablo, como decía Pablo, ¿qué dijo Pablo? No es que ya lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo a lo que tengo por delante. ¿Y quién era? A Jesucristo. Entonces, y logro asir, quiere decir tomar, para aquello que fui asido, para aquello que fui llamado, fui tomado. Entonces, que su meta era Jesucristo. Entonces dice, no es que ya sea totalmente perfecto, pero una cosa hago, busco esa perfección. Pero también están los inmaduros. Dentro de los inmaduros están los recién convertidos, que son los bebés. Entre ellos podemos considerar a los jovencitos, ¿verdad?, que están aprendiendo el ABC de la Biblia. Entonces no podemos esperar, yo no puedo medir que Jordan o este joven o incluso el hermano José, que está comenzando, actúe igual que mí, tenga la misma facilidad de discernimiento de la escritura que yo tengo, tenga la misma pasión o entrega o disposición, tal vez, que yo tengo. ¿Por qué? Porque le está comenzando. Yo ya llevo 27 años y todavía cojeo de vez en cuando. Entonces yo no puedo medirlo conmigo. Yo lo puedo medir al hermano José quizás con la misma hermana Lili, que son contemporáneos. Pero aún a él no lo puedo medir con él, porque él es más joven, es un adolescente y él es una persona ya más adulta, más experimentada de la vida. Entonces, dentro de los inmaduros podemos decir, no por falta de disposición de entrega, sino por lo que está comenzando, aquella semillita a reventar y a salir el tallito con las dos hojitas, bien bonito. Pero en cambio, hay otros que llevan años. Mire, yo tengo hice como una especie de jardincito afuera y tengo un palito, yo creo que ya lo arranqué. Sí, yo creo que tenía un palito de limón que nunca pasó de ahí, chiquito. Me lo vendieron con un limoncito alegre yo, porque ahí llevaba, parece que era una rama, y uno de naranjaria. El de naranjaria ya por lo menos ya estaba como este pelo, ya le logré sacar por lo menos una hojita para hacer un té. Pero fíjese que pasó más de un año y no pasaba de ahí. Y el otro limoncito lo arranqué decepcionado, porque nunca pasó de ahí. 2 años y ahí no quiere decir así la matita, mira. Más bien se regó así, pero sí, va de viaje, inutilizando la tierra. Así hay hermanos que llevan años y nunca dejan sus mentiras, nunca dejan sus irresponsabilidades, nunca dejan su ira, su forma inmadura de actuar, que no se les puede decir nada porque hacen cucharita y dicen ya no vuelvo, o cosas así semejantes.
Entonces miramos que y tienen años. Tienen años. Entonces, esas personas son inmaduras por falta de disposición, de entrega, de fe. Pero no las puedo medir con los que están comenzando, que apenas ellos son inmaduros porque no tienen experiencia de la vida cristiana. ¿Entendemos eso, hermano? Es la distinción, porque podemos decir, es como que mida a Jazmín con la hermana Francis. Podemos. Pues yo no pudiera medirla, tal vez en estatura. Pero Jazmín está comenzando, la hermana Francis ya lleva sus 7 años, más de 7 años, como 8 años, 9 años en el Evangelio. ¿Cuánto tiene Francis? 8 años, mire. Y ha sido una hermana que, gracias a Dios, pues, desde que comenzó, se metió de lleno, así como lo está haciendo Jazmín, de estar fiel y de servir y de exponerse. Entonces, claro, ella lleva más experiencia hacia esta clase de ahora. No la puedo medir con ella. Entonces, existen dos tipos de personas, los salvos y los no salvos. Y ya miramos que en los dos grupos hay distinciones, ¿sí? En el grupo de los salvos hay dos tipos, los inmaduros y los que son maduros, que han alcanzado madurez. Pablo fue el padre espiritual que expuso las verdades del Evangelio en la iglesia a los Corintios. Él puso en existencia a la familia de la fe ahí en Corintios. Dice, eso lo podemos ver en el 4:15. Dice en el 4:15, porque aunque tengáis 10,000 ayos, quiere decir 10,000 tutores, 10,000 guías, 10,000 maestros, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Está diciendo, el padre espiritual de ustedes soy yo, dice el apóstol Pablo. No es que haya otro, soy yo. Porque aunque vengan 10,000 cuidadores, es decir, aunque tengan un sinnúmero de pastores, de maestros, de líderes, de diáconos, yo los engendré en el Evangelio. Ellos solo son cuidadores. El apóstol Pablo es el que le da existencia, fue el padre espiritual que puso en existencia a la familia de la fe ahí en la iglesia de los Corintios. Durante los 18 meses que Pablo ministró en Corintios, trató de alimentar a sus hijos espirituales y ayudarlos para que maduraran en la fe. Oiga bien, durante 18 meses, Pablo estuvo ahí con los corintios. Pero esos 18 meses, él se preocupó por alimentarlos espiritualmente y ayudarlos a que la iglesia fuera una iglesia madura en la fe. Nosotros llevamos, como decíamos, 7 años. Yo creo que ya es hora que actuemos con responsabilidad y con madurez. Estos estudios, déjenme decirle, que van a servir como una zaranda, van a servir como un fuego para probar de qué metal somos. Estos estudios van a ser como una zaranda, nos van a sacudir para ver qué tan refinados estamos en la fe. Porque les digo, no todos vamos a responder de la misma manera. Yo quisiera, créame, en el amor de Jesucristo, yo quisiera que todos respondiéramos de igual manera. Es decir, respondiéramos con disposición, con amor, con entrega. Pero para muestra un botón, decía alguien, no todos vamos a responder. Y bien dijo el apóstol Pablo, porque no de todos es la fe. No todos vamos a responder. Hay hermanos que son buenos a hablar, a expresarse, a decir, a contar, pero yo no mido las palabras, porque como decía Job, ¿quién puede decir a las palabras basta? ¿Quién? Yo mido la conducta, la obra y los resultados. La conducta con que se está dirigiendo, está viviendo, está cumpliendo
está entregándose. La entrega, ¿de qué manera lo está haciendo? Y los resultados. Los resultados. Porque vamos a ver, una buena semilla no va a dar un mal árbol. Una buena semilla da un buen árbol, lo dijo Jesucristo. Y el buen árbol se conoce, ¿por qué dijo Jesucristo? Por su fruto. El buen árbol da buenos resultados, buen fruto. El mal árbol da malos resultados. Usted puede ver los dos manguitos, no sé, ustedes ya lo han visto. Y hay unos palos de mango, usted los mira cuando están sin fruto, ¿verdad? Todas las hojas están verdecitas los dos. Los dos echan flores. Los dos dan fruto, pero tantito uno comienza a dar fruto y se mira hermoso aquel fruto. Y el otro da fruto con el viento, que hace viento. En verano, ahorita que viene, se le caen muchos mangos pequeños. Y otros quedan pintos, como manchados. Otros hasta se rajan y se les brota como una lechita y eso los quema. ¿Qué quiere decir? Que ese fruto afectado, dañado, no indica que el árbol está enfermo. Está enfermo. En el limón, yo tenía un palo de limón que se llenaba de puntitos negros y mancha, al punto que el mismo limón, estando en el árbol, como que se reventaba, se rajaba. Y me dijo un ingeniero agrónomo, está enfermo el palito. Pero usted miraba el palito, se miraba sanito. ¿Cuándo me dijo? Cuando él miró el fruto, mira, ese limón está reventado, está rajado. Y se miraba esas manchitas, producto de la mosca blanca. Hermanos, entonces, de igual manera, el apóstol Pablo nos enseña la madurez y que su responsabilidad como siervo, como ministro del Señor, ahí en Corintios, era alimentar a sus hijos espirituales y ayudarlos a que maduraran en la fe. Las madres que están aquí, yo les pregunto, si usted le da leche Parmalat a su recién nacido en una pachita, está recién nacido y le echa leche Parmalat, ya saben cuál es la Parmalat, ¿verdad? La de bolsa. Dele a un recién nacido esa leche, ¿qué le va a pasar? Se ven diarrea, y una diarrea imparable que después le llaman empacho, ¿verdad? ¿Qué es lo que recetan los médicos a las madres? Leche materna. Y cuando la madre no produce leche, está recién nacido el niño, le dan leche de que ellos tienen materna que le dan a otra madre. De ahí el hospital le dan y le dan para que ella le dé. ¿Por qué le piden leche materna? Porque es la más saludable, que fluye con pureza, de sangre, dicen, de aquella persona. La otra es agua y al saber cuántos químicos. Lo mismo la palabra de Dios, Pablo se preocupaba por darnos la esencia de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, y no la palabra de los hombres, que es filosofía, que es sabiduría humana, que eso lo miramos en los capítulos anteriores. Pero mire qué interesante, la gente de hoy en día prefiere prestar atención a los acontecimientos del mundo. Están pendientes, ¿qué dice el horóscopo de hoy? Y le creen al horóscopo, pero no le creen a la Biblia. Creen en Dios, pero no le creen a la Biblia. Dicen, yo sé que ese fulano de tal, el Walter Supermercado, es brujo. No le creo, no creo en él, pero crea lo que él predice, porque ahí están pendientes. De igual manera, Pablo se preocupó, como había tanta filosofía en el ambiente, de darles la pureza de la palabra de Dios. Yo cuando vine a ustedes no quise hablarles con palabras humanas, sino predicarle a Cristo y a este crucificado. Hermanos, vamos a ver cuáles son las señales de la madurez. Por un lado, puedes determinar si una persona es madura por su dieta. Oiga bien, puedes determinar si una persona es madura por lo que come, su dieta.
Los niños aprenden a comer alimentos diversos a medida que van creciendo. Por ejemplo, creo que era Lili cuando me dice, pastor, quiero leer la Biblia, ¿por dónde comienzo? Lea Juan, el Evangelio de Juan y Carta a los Romanos. ¿Qué pasa si yo la mando a leer el Apocalipsis? ¿Entenderá? Se pierde y va a estar con pesadilla. Créame, porque ahí habla de figuras, de caras de demonios, cosas feas, espantosas. De hecho, las figuras le llaman fantasmagóricas ahí, porque son figuras literarias que se ocupan, rostros para dar a conocer cómo era aquella visión. Mientras que el Evangelio de Juan nos presenta a Jesucristo de una manera ya divina, Jesús como el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Cordero de Dios, el plan de Dios desde el capítulo 3 de amarnos, de salvarnos, y ahí va, ¿verdad? Y el Evangelio, y la carta a los Romanos nos enseña la justicia, dijimos, soberana de Dios sobre las personas, y eso lo estudiamos ya el Evangelio de los Romanos. Entonces es importante que un nuevo creyente comience por ahí, porque si comienza con los otros evangelios que son buenos, tal vez no le entienda mucho, porque como está escrito en el profeta, como dijo el profeta. Pero ¿cuál profeta? Dice usted, ¿y qué fue lo que dijo? Y se va a buscar, se pierde en la Biblia porque ni la conoce dónde está ese profeta. No saben usar las referencias bíblicas. Entonces mejor por ahí. Ya pasó ahí, entonces ahora comienza Génesis y Éxodo. Primero el plan divino a través de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo en Romanos, y ahora el principio de toda la creación, ¿verdad? Y el plan de Dios, cómo se viene desarrollando la revelación de Dios con el hombre. Génesis y Éxodo. Ok, la mande a leer, váyase a leerse el Levítico. Se me vuelve abogado. Entonces Pablo, como todo, por lo que come, se alimenta, yo determino. Una persona que pasa más tiempo en la televisión que en la Biblia, no puede alcanzar madurez. Una persona que pasa más tiempo en cosas vanas que en orar, no puede adquirir madurez. Una persona que prefiere estar acostado, estar sentado o estar viendo televisión o ir a pasear o ir a hacer cualquier diligencia antes que estar aquí, no tiene madurez. A menos que me diga, pastor, vengo del trabajo, vengo de lejos y entonces no vine a tiempo. Entonces se sobreentiende. Pero alguien que constantemente hay que estarle diciendo, una persona inmadura, hermano, inmadura completamente. Una persona que con solo que le diga algo a usted ya hace cucharita y ya se le perdió de la iglesia una semana, 2 semanas, es que me hizo sentir mal. Yo no he encontrado en la Biblia algo que me haga sentir bien, porque el día que me haga sentir bien es cuando estoy más mal. ¿En qué sentido? La Biblia me tiene que hacer sentir culpable de mis pecados, de mis errores, porque de esa manera estoy mal en esto, tengo que superarlo, estoy mal. Pero ya cuando yo me sienta que estoy bien, ¿qué tengo que seguir? ¿Qué tengo que buscar? Nada más, ya estoy bien, es como que ya llegué donde tenía que llegar, y donde vamos a llegar es hasta que estemos en el cielo, hermano, aquí no. Y siempre, oiga bien, por muy santo, por muy, ¿cómo le llaman? Puritano, por muy apartado que esté de este mundo, siempre hay algo que tenemos en que mejorar. Y usted dirá, así tan así, mire el caso de Job. El caso de Job que estuvimos estudiando dice que era perfecto, era un hombre maduro. Pero ¿por qué? ¿Cuál fue el reclamo al final de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios con Job? ¿Cuál era el propósito de Dios? El hombre era tan recto, tan íntegro, tan maduro, que se justificaba a sí mismo. Y él decía, quisiera yo contender con el Creador, que me diga él en qué he fallado yo. Se consideraba muy justo, muy perfecto. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Pero le digo, el día que yo me sienta bien, ahí es cuando debería estar más mal. ¿Por qué? Porque mientras estemos nuestros pies en esta tierra, tenemos que saber conducirnos. Siempre hay algo que tenemos que mejorar, siempre hay algo que tenemos que aprender. Yo le he dicho, el Señor siempre nos va a llevar al límite. Ya pasaste esta etapa, el Señor te quiere llevar a otra etapa. Ya pasaste esta otra etapa, quiere llevarte más allá y cada vez
pedirte más, más y más, hasta que lo entregues todo por la causa de Jesucristo. ¿Entendimos, hermano? Entonces, conforme el alimento, es que podemos ver a un niño bueno, aunque mi hermanita pasó eso, pero dele a un niño recién nacido una sopita de mondongo. Se lo voló, se lo vuela. Sí. O una sopita de pescado. ¿Qué le pasa? Lo vuela. Dele unos mojitos que le llaman así, de guacamole. Se lo vuela. Se lo vuela. Se le pone así la barrigota. Peligroso. ¿Por qué? Porque su sistema digestivo no está preparado todavía para digerir tales alimentos. De igual manera nosotros tenemos que ir creciendo y conforme, yo puedo decir, está tiernito. ¿Por qué? No solo el tamaño, el tipo de alimento. Ya después de 6 meses, aunque ahora desde chiquitos les dan la leche con cereal, pero antes era con atolito de trigo. Y les van dando, ya pasó los 6 meses, les dan que sus purecitos, sus guisitos. Ya más un año ya les ponen el platito de arroz y sopa de frijoles. Y ahí van. Pero vamos viendo que el cuerpo ya lo va asimilando. Entonces, conforme su dieta, nosotros podemos ver el nivel. Pero mire a un chavalo de 5 años con una gran chupeta bebiendo pacha. Yo le digo, usted ya lo mira raro. A este niño lo miman demasiado. ¿Por qué? Porque los médicos le dicen, primero, los médicos no recetan la pacha. Y segundo, que ese tipo de leche, además de que es dañina por el exceso de grasa que lleva, ya a los 6 meses, después de los 6 meses, un año, ya no le es nutritiva. Que digan que a los 2 años es nutritiva, no es nutritiva, por naturaleza. Y usted dice, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuánto tiempo pasa la gallina con los pollos? Picándole lo que ellos tienen que comer. Tal vez 1 mes, 2 meses. ¿Cuánto tiempo pasan los gatitos pegados a la gata? ¿Cuánto tiempo pasan los perritos pegados a la perra? Toda una vida. Y después, ¿qué es lo que hacen las perritas? ¿Qué es lo que hacen las gatitas? Los tiran y se les corren. Y si quieren pegarse, les dan. Pero nosotros, que somos más inteligentes, llegan a 5 años. He visto con mis ojos 5 años y están pegados a la chicha de la mamá. Sí. Y a otros que todavía, tal vez ya no están pegados, pero ahí andan metiéndole la mano a la chicha y así se duermen. O les dan pacha, llegan 5 o 7 años. No, hermano, eso es anormal. Eso es ser demasiado condescendiente y le está haciendo un daño. Entonces, por el nivel. Y esos niños así, mire que siempre esos niños que son así, que les dan pacha, 1, no hablan bien. 2, son malcriados, le hacen unos berrinches en la calle a los padres. Gritos, revueltos y todo. Porque se les mima, se les consiente más. Desde ahí determina por la dieta el nivel de madurez. El nivel de madurez. Ahora, por ejemplo, si usted mira comer a una persona solo verduritas cocidas y su ensaladita, ¿qué dice usted? Y no le mira ni una pieza de pollo y todos los días. ¿Qué? Vegetariana. Entonces usted ya está distinguiendo qué tipo de alimento y qué tipo de personas hay en su dieta. Pero si mira que aquellas personas es buena, el arroz y los frijoles y todo el tiempo la mira con sus morrales, este es un indio para comer, dice. Porroncón. Así decíamos cuando trabajábamos, porque eran panas, así, porras plásticas, llenas de arroz, frijoles. Había uno que va a las porras, frijoles, rollo de tortilla, un tuco de queso, todos los días. Este es un indio para comerlo. Pero mira a alguien que todos los días, su carne. Yo conocí a uno que a las 10 de la mañana le servía la esposa, así, mire, una bandeja así alargada, con unas tiras de carne, parecía que era lomo, el hombre tenía bastante plata, filete, solo carne, mire, como 3 libras de carne, sin exagerar, se las comía a las 10 de la mañana. Obviamente, pues,
se le vino un azúcar imparable que después a los 6 meses murió. A los 6 meses. Tanta carne que comía ese hombre. Carnívoro. Entonces, hermanos, por la dieta, en primer lugar, sé cuáles son las señales de madurez. Por lo que come. ¿Qué estás comiendo tú? ¿Arroz y frijoles? No, no estoy hablando de los arroz y frijoles. Estoy hablando con qué alimentas tu espíritu. ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando fielmente? ¿Estás leyendo tu Biblia fielmente? ¿Estás congregándote fielmente? ¿Estás adorando a Dios fielmente? Cuando decimos adorar a Dios, es que está honrando a Dios aquí en la iglesia. Estás honrando a Dios en tu trabajo. Estás honrando y glorificando a Dios en tu hogar, con tu familia. Si no lo está haciendo, ahora, ¿qué está haciendo con los mensajes que está escuchando aquí? Solo lo escucha. La vez pasada les decía a todos aquellos que están en esta iglesia porque les gusta la manera de predicar, les gusta que somos conservadores, que no somos alborotistas, que no somos desordenados, les gustan los mensajes, les gusta la liturgia y por eso están aquí. Están por los motivos equivocados. Usted debe estar aquí porque usted está aprendiendo de Dios, se está alimentando de Dios y eso le está permitiendo crecer. Y usted ama a Dios por ello. ¿Me entiende? ¿De qué te estás alimentando? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la adoración al Señor? ¿Cuánto tiempo? Les pregunto, ¿qué pasa si a este niño o a aquel niño, ¿cómo te llamas vos, hijo? Rommel. ¿Qué pasa si a Rommel le damos de desayuno un vaso con agua, de cena un vaso o un vaso de café en el desayuno, solo una tacita de café, ¿va? De cena le damos un vaso de pinolillo y al mediodía le damos un poquito de arroz, frijoles o espagueti? ¿Qué pasa? ¿Va a llevar una vida saludable? ¿Cómo va a ser su cuerpo? ¿Fortachón? ¿Fornido? Yo les voy a contar algo. Y es una de las cosas que yo le agradezco a Dios. La mayoría, y eso se lo dijeron a mi hermana también, mayor. Porque ella tiene casi las mismas enfermedades que yo he tenido y las mismas operaciones. Un día nos estábamos haciendo recuento quién llevaba más partidura. Ella me va ganando, es la mayor. Pero parte de toda el desencadenamiento de estas enfermedades, tanto de ella como mío, ¿sabe por qué fue? Unas hereditarias, pero la mayoría fueron por una pésima alimentación que tuve tanto en mi niñez, en mi adolescencia y en mi juventud. Pésima. Cuando le digo pésima es porque era pésima alimentación. Créanme. Y lo mismo a ellos le dijeron los médicos eso. Gracias al Señor, que desde que me encontró el Señor y decidí darle mi vida al Señor, un tiempo de comida no me ha faltado. En 27 años. 27 años para acá. 26 años, 27 años. Un tiempo de comida no me ha faltado. Y pues entonces yo les digo, la alimentación va a definir nuestra salud. Hay mujeres que no desayunan y no cenan y solo medio almuerzan porque dicen que tienen que mantener el vientre, que el cuerpo, que esto. Espere que den el platanazo. El COVID se llevó a muchas por eso, porque sus defensas estaban bajas, porque andan buscando cómo cuidar su figura en vez de la salud. Hay maneras de cómo alimentarse. Comer saludable. Comer saludable es comer ensalada, comer frutas, pocos carbohidratos, variar, verduras. Entonces, el alimento va a determinar nuestra salud. De acuerdo a cómo usted se alimente espiritualmente, así va a determinar su vida espiritual. Si usted siente que no progresa espiritualmente, si usted siente que no avanza espiritualmente, si usted siente que le cuesta entender, porque cuando se dispone a leer la Biblia, le dio sueño, eso es normal. ¿Por qué es normal? Porque
su cuerpo, su vista se cansa porque no está habituado a la lectura. Pero usted se pone todos los días, al mes ya no le da sueño, a los 15 días ya no le da sueño porque su cuerpo ya se adaptó a la lectura. Y ahí se va habituando a la lectura. A la oración, usted dobla su rodilla y a los primeros 5 minutos, el primer día le dio sueño. Y hasta se quedó dormido, como se han quedado dormidos aquí unos jóvenes y hasta adultos. Porque no están habituados, yo entiendo eso. Pero si lo hace constantemente todos los días, su cuerpo se adapta. Es como cuando se acostumbra a orar de rodillas. Sus rodillas se adaptan. Al principio no, porque hasta la ropa doblada, donde se dobla, le chima. Y la pielcita está tan sensible que le duele. Pero al término de un mes, 15 días de orar de rodillas, se acostumbra. Lo mismo aquí en la iglesia. Usted viene a los cultos y le cuesta venir temprano o venir fielmente, pero ya con un mes seguido se acostumbra al punto que cuando está en su casa se sofoca, se desespera por estar aquí, porque ya su mismo cuerpo se lo demanda donde tiene que estar. Se acostumbra, hermano. No todos nacimos en el templo o en una iglesia, ni nos parieron en un púlpito, sino que conforme nos vamos dando, nos vamos entregando, así nos vamos habituando a las cosas del Señor. Entonces, hermano, conforme usted se alimente, así va a ser de saludable su vida espiritual. Si usted no le da por orar y nunca ora, ni sueñe que esté el Espíritu Santo en usted, ni diga, porque sería una blasfemia, porque el Espíritu Santo lo motiva y lo redarguye a uno y lo está hincando. No ha orado, no ha orado, no ha orado. Y cuando le pasa algo a uno, es porque no he orado. Ay, Dios mío, perdóname, porque el Espíritu Santo está ahí. Pero cuando no esté el Espíritu Santo, pasa un día, una semana, 15 días, un mes, y esa conciencia está cauterizada, porque no le entra ni la bala perdida ya del Espíritu Santo. Dejar de venir a la iglesia le parece tan natural como tirarse una novela. Tan natural. Es más, se apasionan más por la novela porque están pendientes en qué quedó y cuál es el siguiente capítulo, y quedó en la parte más buena. Quedó buenísima. No, la próxima no me pierdo. Ay, discúlpame, papachú, pero yo no me quedo, no me la pierdo. Y cuando van al final, ya saben en qué va a terminar, pero ellas quieren ver el final, o ellos quieren ver el final. No se lo pierden. Pero aquí, ese estudio no importa. Y después, si el pastor siempre habla de lo mismo, o ahí lo escucho en el audio. ¿Se da cuenta? ¿Qué lo apasiona? ¿Cuál es su nivel de madurez? ¿Cómo se está alimentando, hermano? ¿Queremos crecer este año? ¿Queremos madurar este año? Enfóquese. Les voy a poner 2 ejemplos rápidos. En los Estados Unidos, a partir del año 50, 40, 50, comenzó a crecer la industria. La industria, estamos hablando de la grande industria, metalúrgica, industria de todo tipo, la agricultura, el petróleo, todo eso. Entonces eso requería de grandes manos de obra, cientos de personas. Entonces las personas salían desde la mañana de su casa madrugada, llegaban hasta tarde, porque antes las jornadas laborales, como eran esclavistas, eran de 10, 12 horas. 10, 12 horas laborales diarios. A la gente no le daba chance con costo, llegaban a la casa a tirarse, a veces ni se bañaban, tirarse a tirar espalda. ¿Qué hacían? Comían en la calle. De ahí salieron las comidas rápidas de hot dog, de hamburguesa, de gaseosa. Y por eso fue un boom los inventos de esas comidas rápidas. Pero a partir de esas comidas rápidas comenzaron también el boom de las enfermedades de hipoglicemia, de la diabetes 1, 2, del cáncer, de la obesidad y tantas cosas que aparecen ahora en enfermedades, tantos cánceres de enfermedades. Entonces, ¿por qué aparecieron tantas enfermedades? Por el tipo de ¿qué? De alimentos. ¿Por qué? Porque la gente se alimentaba mal por las muchas ocupaciones. No les daba chance de llegar a su casa, ir a preparar arrocito, frijolito, no, menos en los Estados Unidos. Así, aquí a las personas, por sus muchas ocupaciones, no les da chance
de preparar su alimento espiritual. Y por eso llevan vidas enfermas espiritualmente. Y hay unos que ya murieron, como dice el apóstol Pablo allá en Corintios 11, hay unos que enfermaron y hay otros que ya murieron. Hay unos que ya murieron de esa enfermedad terminal, hay otros que están agonizando, que están con la mano fuera del ataúd, pero todavía están dando señales de vida. Y hay otros que ya están diagnosticados enfermedad terminal. Hay otros que van en esa vía, espiritualmente hablando. Y nosotros lo hemos podido ver. Preguntamos por algunos hermanos, por algunos jóvenes que venían. Están más en el mundo que ya están muertos por el tipo de alimento. El tipo es tanta la ocupación. Jóvenes que tienen más ocupación para andar pateando pelota, andar en las calles de vago, pero no tienen ocupación para leer y orar. ¿Qué vida espiritual pueden llevar? Después lo agarra el diablo, los revuelca y ¿qué dicen? Ve, por eso te dije que no se bautizara, porque ahí está, mira. Ahí está, no por haberse bautizado, ahí está porque descuidó su vida espiritual. Ahí está porque nunca fue responsable, ahí está porque nunca tomó las cosas en serio. Y se alimentó más del bagazo de este mundo, de comidas chatarras espirituales, que de las cosas de Dios. ¿Estamos entendiendo en el lenguaje que les estoy hablando? ¿Qué está alimentando su vida espiritual? ¿Las comidas chatarras que producen enfermedades o una comida saludable? Un alimento espiritual saludable. Pedro decía que desead como niños espirituales la leche espiritual no adulterada, desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación, para llevar una vida espiritual fresca. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Pedro 2.2, Mateo 4.4, Hebreos 5.14. No es difícil determinar la madurez espiritual de un creyente ni su inmadurez si descubres qué clase de dieta está disfrutando. Oiga bien, no es difícil determinar la madurez espiritual de un creyente ni su inmadurez si descubres qué clase de dieta disfruta. ¿Qué es lo que más placer te da? Miren, tengo una niña que si usted le da gallo pintito con queso, no me gusta, dice el niño. Le da un pinolillo, no le gusta. Le pone una Coca-Cola y un pedazo de un slice de pizza, se lo devora como que nunca hubiera comido. O un pollito TikTok, o un pollito con papa. ¿Le das pollito con papa en caldo? No le gusta. Dale pollito TikTok o el guapollón con papita esa frita, como que, y son las mismas cosas. Pero es lo que está habituado. Entonces, por el tipo de alimento, dice, puedes determinar la madurez. El creyente inmaduro sabe poco. Oiga bien, el creyente inmaduro sabe poco del ministerio actual de Cristo en el cielo. El creyente inmaduro sabe poco del ministerio actual de Cristo ahí en el cielo. ¿Sabe poco o no sabe nada? Conoce los hechos de la vida y ministerio de Jesús en la tierra, pero no las verdades sobre su ministerio presente en el cielo. Conoce los hechos de la vida de Jesús, sabe que predicó, sabe que sanó a Bartimeo, resucitó a Lázaro, toda esa historia él las conoce, el inmaduro, pero sabe muy poco sobre su ministerio presente en el cielo. Los creyentes inmaduros viven de historias bíblicas, pero no de doctrina bíblica. De las doctrinas bíblicas no tienen ninguna comprensión. ¿Qué quiero decirles con esto? Saben de historias bíblicas, mucho. Y cuando le digo mis historias bíblicas, no solo me refiero a las historias de Jesús aquí en la tierra. Claro, conocen bastante de eso. Multiplicó los panes. Conocen historias de José, de Josué, del arca Noé, del rebelde de Jonás, y todas esas historias de los tres príncipes, de Daniel que fue lanzado al foso de los leones. Todas esas historias las conocen, de Abraham que circuncidó
a su hijo Isaac, que tenía otro hijo Ismael, del arca de Noé, el diluvio. Todas esas historias bíblicas las conocen los inmaduros. Pero de doctrina bíblica no conocen, la ignoran. Por ejemplo, les digo, explícame, ¿cuántos años tenés de estar? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? ¿Un año? ¿2 años? Explícame en 5 minutos la doctrina de la Trinidad. O explícame cómo es que Jesús era Jesús hombre y a la misma vez era Dios. O cómo es que Dios, el Dios eterno, es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. O cómo es que Dios se hizo carne y entró en el vientre de María. ¿Cómo? Explícame. ¿Cómo es que Lucifer era un ángel que adoraba a Dios, servía a Dios y se rebeló? ¿Cómo es eso? Y que ahora es diablo. Y ahora es Satanás. ¿Cómo es eso? Y que tiene 2 cachos, una cola y un trinchante. El que mira es al diablo con 2 cachos, una cola, un trinchante, una pezuña de cerdo en la pata y en la otra una pata de gallina, es porque jugaba la chalupa. Porque así es que salía en la chalupa. Y así se quedó esa figura y nos miramos al diablo con esa figura. Sí, nos miramos al diablo con esa figura. Entonces, explícame cómo eso de los demonios que eran ángeles y se hicieron demonios, ¿cómo pasó eso? Esa mutación. ¿Cómo es eso de que Cristo en la cruz pagó por tus pecados? ¿Cómo es que Él murió para que tú tuvieras vida? ¿Cómo es que Él derramó su sangre para que fueras libre del poder, del pecado, de la condenación del pecado y del dominio del pecado? ¿Cómo es eso? Explícame. ¿Cómo es eso que antes era del diablo y del mundo, ahora ya no? ¿Y cómo es eso que ahora el diablo ya no te puede tocar? No entienden de doctrina. Y todo eso lo hemos venido enseñando aquí desde el año pasado. ¿Cómo es eso? Que Dios, siendo tú un pecador, ahora eres un santo. Era hijo del diablo, ahora era hijo de Dios. Era esclavo de este mundo, ahora es siervo de Jesucristo. ¿Cómo es eso? Que antes caminabas legiones de demonios, ahora caminas al Espíritu Santo de Dios. Antes eras una cantina del mundo, ahora eres un templo de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Cristo viene por ti? ¿Cómo es eso que cuando tú mueras partes a la presencia de Dios y después vienes con Cristo para tomar tu cuerpo y ser un cuerpo angelical? ¿Cómo es? Es muy diferente todo eso que les he relatado últimamente a contar una historia de que Jesús multiplicó los panes, multiplicó los peces, le multiplicó los peces a Pedro en la barca, se transfiguró delante de Pedro, curó a un ciego, a un sordo, un endemoniado, liberó a los endemoniados gadarenos, le dio vista a los ciegos, a eso hablaba a los mudos, caminaba a los cojos, resucitó. Yo les dije, todo eso ocurrió aquí en la tierra. Lo último que les he relatado ocurrió ahí en el cielo. Muchos saben de la historia de Jesús y del ministerio de Jesús aquí en la tierra, mayormente los amigos pentecostales. Pero de lo que Cristo ha hecho allá en el cielo y está haciendo allá en el cielo, nadie lo sabe. Son pocos aquellos que se han interesado por aprender la doctrina de Dios. Entonces, si esto a usted lo motiva, hermano, a querer aprender más de Dios, preste atención. Les he dicho, traigan un cuaderno, vayan anotando los versículos, los puntos, lo que más puedan. Aún siendo pastor, cuando a mí me invitan a otros cultos, a una conferencia, ahí estoy. Si ando con mi esposa, ando con mi asistente. Entonces, yo le paso el lapicero, tomamos, anotamos. Voy a conferencia, hermano, yo, mi hojita, porque me gusta aprender del Señor cada día más. Me gusta. No crean que porque uno es pastor es que ya se la sabe toda, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo más. Hay otra manera de determinar la madurez. La madurez cristiana practica el amor. Oiga bien, la madurez cristiana no solo tiene una dieta diferente, un alimento espiritual diferente, sino que practica el amor y busca cómo llevarse bien con
todos los demás. Cuando los creyentes inmaduros, sin discernimiento, ocupan lugares de liderazgo en la iglesia, los resultados son desastrosos. Esto no lo digo yo, lo dice el escritor. Oiga bien. Otra manera de determinar la inmadurez es acerca del amor. El que es maduro busca cómo llevarse bien con todo el mundo. No solo con los hermanos, hasta con el vecino. Hasta con el vecino. Mire, no es por jactancia, vive Dios, que no lo hago por jactancia, ni lo hago por apariencia, ni por impresionar a nadie. Pero yo trato de saludar a todo mundo en mi cuadra. Todo mundo. Vecino cercano, el de la venta. Es más, a veces me bajo el microbús y no agarro para la casa, agarro para la venta a saludarlos. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los vecinos? Solo los vecinos, los vecinos. ¿Cómo amanecieron los vecinos ahora? Bien. Ya, saludar al que vecino de lado. ¿Cómo amaneciste, güey? Ay, vamos. Uno de enfrente que ya no está. El de la vecina, y todo el de la cuadra. Yo me gusta saludar. Mi hijo me decía, papá, y es que a usted todo el mundo lo conoce. No. Mi esposa decía que vos sos bien metido. No, me gusta ser sociable porque yo no sé si el día de mañana alguno de ellos me va a haber caído en la calle y me va a dar la mano para levantarme. Pero así soy donde yo llego. Llego a la bomba a echar combustible y hasta con ellos platico y friego y ahí ya me identifican, ya me conocen. ¿Cuál le echamos? El más barato, echarle 1,000 pesos. Ayer le estaba fregando a uno. ¿Cuánto le echo? Echarle milagro. Él entiende que es milagro, 1,000 pesos. Fue cuando le echo, pero ya sabes que los milagros no se pagan. Entonces, pero después le pasó la tarjeta. Toma, ahí te doy el voucher para que comprobes que se hizo el milagro. Está bien, gracias. No te estoy cobrando, te estoy dando el voucher para que el mismo de la bomba ya interactuando con uno. Eso es hermoso, hermano. Cuando usted vaya a platicar, sonreír, porque lo libera del estrés y de los problemas, pero a la misma vez le permite ser una persona sociable, amar a las personas, cuidar a las personas. Y así es donde yo voy, hermano. Estaba ahora ahí en la gasolinera y iba a pedir una bebida y me dice, ¿cuál es su nombre? Erwin Cruz, le digo. Erwin Cruz, me dice. Sí, el único, le digo. Y hay otro lugar donde le digo, el único. Si viene otro, es que es clonado. Y me avisa, le digo. Me están clonando. Y la gente se ríe. Usted no sabe si con esa sonrisa, tal vez tuvo un problema con el jefe, un problema en su casa y ya la sacó de un problema. De un momento de relajo. Una persona que es madura no es que andar pelando el diente ni va a andar payaseando en la calle, pero es una persona con un rostro, un semblante alegre, feliz. Hoy me preguntaron un documento, ¿usted es casado? Felizmente casado, me queda viendo tal vez nadie le había dicho eso. Felizmente casado. La tarea del pastor, hermano, es ayudar que la iglesia crezca espiritualmente y crezca con madurez en el Señor. Dijimos, cuando personas inmaduras, ya nos quedan 5 minutos, cuando personas inmaduras ocupan liderazgo en la iglesia, el resultado va a ser desastroso. ¿Por qué? Porque esa persona va a liderar no en el espíritu, no va a resolver el problema en el espíritu, no va a visualizar los problemas en el espíritu, sino en la carne, con su sabiduría y su razonamiento humano. Y no va a ser guiada por el espíritu, sino que va a ser guiada por sus emociones y por sus instintos. Por consiguiente, los resultados no van a ser espirituales. Y si no son espirituales, ¿cómo son? Desastrosos. Por eso uno tiene que, yo tengo mucho cuidado, hermano, por la experiencia que he vivido también, saber escoger los líderes que trabajan conmigo. No busco perfecto, no busco impecable, pero busco personas que aman a Dios, que miro que están sirviendo a Dios, que están glorificando a Dios, personas que realmente miro, que van buscando ese crecimiento, esa gloria para Dios.
La tarea del pastor es ayudar que la iglesia crezca espiritualmente y madure en el Señor. Esto se logra mediante el ministerio firme y equilibrado de la palabra de Dios. Efesios 4:6 dice que para que a fin de que todos lleguemos a alcanzar la madurez y lleguemos a alcanzar la edificación espiritual, para ya no andar como niños fluctuantes. Esto también se logra con la contribución de cada miembro. El buen ejercicio de sus con el buen ejercicio de sus dones. Es decir, aquí hay un remanente. No solo se trata del trabajo del pastor y los líderes, los que predican y los que dirigen. Se trata del trabajo de toda la iglesia. Porque si solo viene el pastor y el que dirige, y no viene la iglesia, ¿a quién va a pastorear? ¿A quién va a dirigir? Entonces se trata, si vamos a hablar de la escuela dominical y los maestros no quieren trabajar ya como maestros, o no hay maestros, ¿qué clase dominical vamos a tener? Entonces, la tarea del pastor es ayudar que crezca la iglesia, pero de una manera que el ministerio de la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia, crezca de manera firme, pero también equilibrada en la palabra de Dios, donde cada uno podamos ejercer con libertad y gracia los dones que nos han sido dados. Por ahí vamos a llegar, nos quedan 2 puntitos pendientes, esperamos que con la ayuda del Señor nos podamos ver el próximo jueves. Solo miramos la familia y madurez. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, esa misma. Les pregunto yo, y se lo voy a hacer directo, porque esto es un estudio, una clase. ¿Quién me puede decir cómo se puede distinguir dentro de la iglesia a un cristiano maduro y a un inmaduro? Les voy a dar primero que levanten la mano democráticamente y después, si no me lo hacen, los voy a señalar. ¿Cómo se puede distinguir a un cristiano inmaduro a un cristiano maduro de un inmaduro? Y la inmadura es aquella que no quiere nada con Dios, que se aparta del camino, un día fue y después se retiró por completo. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Hermana Suyen. Por el amor. Porque el inmaduro todo ve mal, todo ve de una forma molesta, y el maduro, para todo es gozo, todo es bueno para el maduro. Bueno, pastor, también lo podemos aprender a diferenciar a través de los frutos, porque el maduro va a dar buenos frutos y el inmaduro va a dar frutos malos. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No se me vaya largo porque les voy a preguntar. Hermana pastora, dígame usted. ¿Cómo se distingue? Porque si la hermana que ha venido poco tiempo con nosotros pudo participar, dígame cómo usted. Usted, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo puede ver que alguien es maduro o inmaduro espiritualmente? Hermano Byron. Hermano, buenas noches. Amén. Nosotros miramos en las congregaciones que a veces hay personas que pueden venir diario, tal vez no le fallan ningún culto, y puede ser una persona inmadura, porque solo viven con aquella amargura, con aquello, todo le cae mal. Si usted da una opinión, ya lo está tachando. Si un líder da otra opinión, o sea que nunca está bien con nadie. Ahí miramos la inmadurez también. Amén, hermano. Puede estar viniendo diario y es inmaduro la persona. Sí. Amén. ¿Alguien más? Hermana Rosa.
Buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Amén. Bueno, en mi concepto de madurez e inmadurez, en la madurez vamos en las actitudes de las personas, cómo actúan, en su forma, tanto no de hablar, sino de expresarse y cómo ser ser un poco sociable con las personas, como dice el pastor. Y va sobre todo en demostrar su madurez dentro de la iglesia y fuera de la iglesia con las personas que conoce. Y acerca de la inmadurez, en eso se basa en su forma de ser, tanto fuera de su casa como dentro de su casa, porque a veces hay personas que visitan la iglesia y escuchan cualquier mensaje, sea para ellos, aunque ellos sepan que a ellos que les cae el mensaje, pero ellos nunca lo agarran, porque para ellos es cualquier cosa, porque tal vez a veces van en la calle o van en los buses y tienen una actitud poca razonable. Si alguien los tocó, los empujó, vinieron y se los comieron, lo tragaron, lo masticaron y no demuestran ser lo que son, como, o sea, dicen decir cristianos, al contrario, más bien demuestran ser peores que los cristianos, que los mundanos, perdón, porque tienen una actitud deplorable, ¿cómo se puede decir la palabra? Entonces ellos no demuestran ser cristianos y a veces pueden tener o escuchar una persona que va predicando y entre veces dicen, ay, ya me tienen harta, que solo hablando y vienen, que solo van predicando, no pueden hablar otra cosa y son, ¿no? Y ahí más bien lo que hacen, primero que dicen, las personas que las conocen y saben bien que son cristianos, que visitan la iglesia, como dice ser cristiano, y así, y a veces, como decimos nosotros, parecen mercaderas en la calle o en los buses. Entonces ahí demuestran ser lo inmaduros que son esas personas, porque verdaderamente allí al que hacen poner mal al pastor, porque es lo primero que dicen y que es lo que le enseña el pastor a esas personas así. Entonces quiere decir que no les da ningún mensaje bueno para que ellas sean diferentes. Entonces ahí al que caen o al que le echan más la culpa al pastor que a la misma persona que va actuando de una manera irracional. Y así también hay pastores que actúan de una manera horrorosa, peor que una persona mundana, y dicen ser pastores. Entonces ahí va metido el concepto de la inmadurez en su totalidad. Gracias, hermano. Hermana Francis, ¿cómo usted, en su experiencia de vida cristiana, puede distinguir a alguien maduro, a un cristiano maduro, de un cristiano inmaduro? Cuando es irresponsable, cuando es negligente, cuando tampoco cumple sus palabras, y también en su forma de actuar. Hermana Gladys, Yo pensé que me iba a salvar. no andé pensando mucho. Bueno, una persona madura es la que obedece la palabra y hace la voluntad de Dios. Y la inmadura es la que escucha y no la hace. Y solo oidora. Amén. Bien, les decía que la madurez se distingue aquí en este estudio por 4 aspectos. Es la dieta, teniendo como base el alimento, qué es lo que está comiendo, en qué es lo que está alimentándose espiritualmente, ¿verdad? Además que también la madurez se determina en tercer lugar por la práctica de amar y buscar cómo llevarse bien con los demás. Y la tercera es que una persona madura es una persona que además de su dieta, además de amar a la iglesia, ocupa o dispone
los dones que Dios le ha dado, que sabemos que es una capacidad sobrenatural para ayudar a que el ministerio de la iglesia crezca. Oiga bien, dijimos por se determina, dijimos, por una persona madura, por la dieta de los niños, el tipo de alimento, la madurez con que ama y ama y se dispone también en ese amor a llevarse bien con los demás, pero también con la disposición de servir en la iglesia con el don sobrenatural que Dios le ha dado. Usted pregúntese si está, yo no lo voy a juzgar, pero usted pregúntese a conciencia cómo está su nivel de madurez. Y si su madurez siente que le falta, pues emprenda este nuevo reto que Dios nos está dando a través de este estudio, de conocer. Primero nos invita a examinarnos, dándonos cuenta a qué fuimos llamados. El llamado del cristiano, del creyente, dijimos. ¿Cuáles son los 3 llamados? ¿Alguien los recuerda? Diga. Llamado a ser santo, llamado a la comunión y llamados a glorificar a Dios. Esos son los 3 llamados del creyente en el capítulo 1. En el capítulo 2, ¿alguien me acuerda? El tema, por lo menos. Yo no me acuerdo el tema. ¿Cuál era el tema? ¿De casualidad no era el Evangelio de Jesucristo? Mire, si no le está prestando atención, yo les dije, anoten, yo no lo tengo aquí. Anoten para que no se les olvide. Hablamos del Evangelio de Jesucristo y dimos unos aspectos ahí. Y ahorita pues que estamos llamando a la iglesia local. Amén. Vamos a dejar al hermano que nos despida y que esperamos, ¿verdad?, el próximo jueves, con la ayuda del Señor, poder terminar este tema. Dios les continúe bendiciendo y los llene de su gracia y su favor. Amén.